¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Esto es EBTV Noticias. Les saluda a esta hora María Carolina González en nombre de todo el equipo y ya estamos acá listos para llevarles las informaciones más importantes de Venezuela, Estados Unidos y el mundo que ustedes también pueden encontrar en nuestro sitio web ebtv.online. De esta manera comenzamos. Un año sin ver a su familia. Así están los privados de libertad que se encuentran en las cárceles venezolanas de La Pica y Ramo Verde. Así lo denunció la abogada Tamara Sujú. Sujú, quien es directora del Instituto CASLA, denunció este sábado que los presos políticos de La Pica y Ramo Verde no tienen contacto con sus familiares bajo la excusa de la pandemia. Agregó que los detenidos de la DIGESIM de Caracas solo pueden ser visitados por sus allegados una vez al mes. Reveló que las autoridades de esa organización de contrainteligencia militar les roba la comida a los presos y tampoco les permite tener contacto con sus abogados, aunque estén en juicio. Estamos pasando hambre. Esta es la frase que repiten constantemente los presos del Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana, en el estado Táchira, cuando se comunican con sus seres queridos. El Observatorio Venezolano de Prisiones constató que 1.450 presos se encuentran en precarias condiciones, 200 mujeres y 1.250 hombres. Aseguran que en lo que va de año no han ingerido proteína. A diario comen un tipo de plátano pequeño gracias al familiar de un recluso que los donó a la prisión. Además reciben arepas de harina de trigo sin relleno. Los familiares y reclusos solicitan que, en vista de que no hay comida para toda la población penal, les permitan el suministro de alimentos por parte de sus familias para evitar que se sigan enfermando. El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones constató que la situación del racionamiento eléctrico es también bastante grave y que el penal no cuenta siquiera con una planta eléctrica. Y el periodista Roland Carreño cumplió este fin de semana 110 días bajo detención arbitraria y preso político del régimen de Nicolás Maduro. Roland Carreño se encuentra en la sede de la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana en el sector Mari Pérez de Caracas, donde se le priva de su derecho a las visitas por decisión del mayor Pedro Tarazona. El comunicador y dirigente político, a quien se le imputan los cargos de conspiración, tráfico ilícito de armas, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir, fue interceptado y arrestado sin una orden de detención por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas la noche del pasado 26 de octubre de 2020. Desde su aprehensión, tanto sus defensores, Joel García, Ana Leonor Acosta y María Alejandra Poleo, como múltiples organizaciones no gubernamentales que velan por los derechos humanos, han denunciado las precarias condiciones en las que se mantiene privado de libertad, negándole en muchos casos atención médica cuando la requería. Y las redes sociales se estremecieron este fin de semana con el caso del joven venezolano Osvaldo Girán, quien trabaja como repartidor en Perú y que fue amenazado con un arma de fuego por un ciudadano peruano, y esta es la historia. Osvaldo Girán es un joven migrante venezolano que, como muchos, huyó de su país para procurarse un destino mejor. Trabaja como repartidor de la compañía Rappi. La agresión de la que fue víctima ocurrió en el sector San Isidro de Lima la tarde del sábado. El joven venezolano se disponía a entregar un pedido, pero el cliente lo recibió sin camisa, alcoholizado y armado. El propio Osvaldo explicó cómo ocurrió la agresión. Él me recibe con una pistola en la mano. Yo le dije que no podía entregar el pedido así porque estaba ebrio y aparte tiene una pistola en la mano. Yo le dije que no, y me dice, pasa, que no te va a pasar nada. En eso le dije que no. Mi compañero acá estaba entregando un delivery al frente, le hago señas sin moverme, con los ojos que grave. Él se me acerca, primero lanzó un disparo y me peló, como lo tengo en el video. O sea, el disparo lo lanzó y gracias a Dios no me tocó. En eso se me acerca, me la pone en la cabeza y se le casquilla 2 veces. En lo que se le está casquillando la pistola, me monté en la moto y me voy. Él lanza el disparo, pero ya yo estaba ya como a 50 metros, me paro, llamo a un serenazgo y es ahí donde le intervino en la casa. La vecina también me dice, corra hijo, porque desde temprano está lanzando disparos. Aquí está el video. ¿Cuál es tu número? Ponlo video ahí. No, mándamelo, dale tu número.
Luego de varias horas, el embajador de Venezuela en Perú, Carlos School, informó que fue detenido el hombre que amenazó con una pistola a Osvaldo. School precisó que este hombre trató de dispararle y está detenido rindiendo declaraciones. Desde que en enero un joven venezolano fue asesinado por un delincuente local apodado Cara Cortada en la localidad de Trujillo, las autoridades locales hablan de una guerra entre grupos de delincuentes peruanos y venezolanos. Según datos oficiales, más de 1 millón de venezolanos viven en Perú y la mayoría trabaja en diversos oficios. Por cierto que la Embajada de Venezuela en Lima, Perú, que continúa bajo el control del régimen de Nicolás Maduro, fue atacada con piedras la noche del sábado luego de que un grupo de ciudadanos realizara una marcha xenófoba en contra de los inmigrantes y refugiados venezolanos. En fotografías difundidas a través de Twitter y que fueron compartidas por el canciller chavista Jorge Arreaza, se observa cómo los manifestantes se apostaron en las puertas de la sede diplomática. También se difundieron imágenes de las rocas y objetos contundentes que fueron arrojados contra ventanales y balcones. Rompieron vidrios, causaron destrozos y prendieron fuego a carteles de orientación consular puestos en la reja, la cual amenazaban con trepar. Por su parte, el embajador del gobierno interino de Venezuela en ese país, Carlos School, llamó a las autoridades a proteger los derechos de sus connacionales. En esta marcha contra los venezolanos hay apología a la discriminación. Se atacan a venezolanos que trabajan y se promueve la violencia, denunció School mediante su cuenta de Twitter. La marcha xenófoba contó con una transmisión en directo a través de la plataforma de YouTube. La Defensoría de Perú rechazó la violencia y el incidente no dejó lesionados. Y el comisionado presidencial para la Organización de las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, alertó sobre el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran las migrantes venezolanas, según una investigación publicada por la Organización Internacional para las Migraciones. La Organización Internacional para las Migraciones realizó un estudio acerca de las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas en 11 países de acogida en Latinoamérica y el Caribe. Hasta el 5 de noviembre de 2020 eran 5.448.440 los migrantes venezolanos que viven en esos países. El estudio asegura que las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas han sido víctimas de discriminación. 34% de las mujeres migrantes y refugiadas tienen un nivel superior de educación, por lo que pueden contar con capacidades valiosas y eventuales aportes significativos, lo que debería implicar un mayor y mejor remunerado acceso al mercado laboral. Por otro lado, la investigación alerta que 41% de las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas no tienen acceso a servicios de salud, a pesar de tener necesidades urgentes como anticoncepción, salud prenatal y materna, atención por violencia de género, desnutrición, deshidratación, enfermedades sexuales, entre otros. Y los pueblos de la frontera entre Colombia y Venezuela, específicamente en el estado Táchira, estarían amenazados por la unión de 2 grupos paramilitares que advierten con regresar a los territorios de los cuales fueron desplazados por el Ejército de Liberación Nacional. La versión fue divulgada por la periodista venezolana Sebastiana Barraez. Los paramilitares, ahora llamados autodefensas gaitanistas del Cartel del Golfo, habrían avanzado en la conquista del territorio fronterizo por esa zona norte del estado Táchira. Un individuo que se identifica como alias Junior asegura que recibe información de la gente que de verdad quiere que vuelvan, porque no se sienten conformes con que la guerrilla del Frente Carlos Germán Velasco Villamizar del ELN, porque lo único que hacen es atropellar al pueblo y a la frontera. Les hace advertencias a los comerciantes, dueños de casas de cambio, llenaderos de gasolina, a quienes pasan también por las trochas, declarando toque de queda a partir de las 6 de la tarde y advierten que tienen planificados ataques con bombas en diferentes zonas como San Antonio, Llano Jorge, La Parada y Villa del Rosario. Pareciera una acción concertada por parte de los grupos paramilitares para retomar simultáneamente los sectores que antes controlaban y de los cuales fueron desplazados por el Ejército de Liberación Nacional. Mientras, por una parte, aparecen los gaitanistas por Táchira y el norte de Santander, por otro lado están los rastrojos, también advirtiendo que vuelven al lugar del cual fueron desplazados en Boca de Grita, Colón, Coloncito, Orope, Umuquena, La Palmita, La Tendida y Caño Amarillo.
Los paramilitares enfatizan que su acción no está dirigida contra el pueblo, sino contra aquellos que estén a favor de la guerrilla, a quienes declaran objetivo militar, y la orden es muerte a cada uno de sus colaboradores y familias. Ya regresamos con más de EBTV Noticias.